¿por qué los cristianos debemos ofrendar? Aunque la pregunta de por qué deberíamos dar ya debiera estar eficazmente respondida, creo que será útil atar todos los cabos sueltos, definir nuestra respuesta y seguir el ejemplo del Maestro bíblico que reestructuró las bienaventuranzas de Cristo, indicativos de la vida cristiana como actitudes a adoptar o imperativos para la vida cristiana. Entonces, estas 4 actitudes que cambian nuestra forma de ser constituyen una respuesta a esa pregunta. 1. Sé agradecido con tu misericordioso Dios. Se ha dicho con razón que en el Nuevo Testamento la doctrina es la gracia y la ética, es decir, la conducta prescrita, es la gratitud. Y la gratitud es impulsada tanto por el conocimiento intelectual de la gracia de Cristo como por el poder de esa gracia en el corazón. Con Cristo como el centro de atención en todo momento y en ambas cosas, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Nos relata Pablo en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dar a Dios siempre debería expresar una gratitud infinita por una gracia casi increíble y asombrosa. 2. Sé generoso con tu prójimo necesitado. Bien podríamos llamar a esto samaritanismo, a una generosidad a gran escala para alguien en problemas, haciendo eco de las palabras de Jesús. Pero no debemos olvidar que Él contó aquella historia para responder a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y su respuesta sencillamente es: cualquier persona con la que te encuentres o que se te cruce es tu prójimo, y debes hacer todo lo posible para aliviar su necesidad una vez que la percibes. Después de todo, la esencia de la existencia cristiana no se trata de rotular, sino de amar, y el amor no se trata de palabras, sino de acción. 3. Entrégate a Cristo tu Salvador como su discípulo. Sigue el patrón del estilo de vida de tu Maestro. Hace algunos años, una descripción popular de Jesús era el hombre para los demás. Sin duda, hay mucho más que decir de eso, pero también es cierto que no se puede decir menos. La entrega personal, en el sentido de entregar todo su poder y sus recursos al servicio de otros, fue su marca distintiva y también debe ser la nuestra. Debemos poner en práctica nuestra afirmación de ser discípulos de Cristo, y para evitar la hipocresía como la de Ananías y Zafira, también debemos dar, compartir plenamente como para el Señor, sin importar cuánto tengamos. 4. Glorifica a Dios. Alaba a Dios, dale honra y gracia por todo lo que te ha dado. Planea, al igual que Pablo, hacer y dar de manera que lleve a otros a alabar y dar gracias a Dios. Así, esfuérzate por evocar y garantizar la adoración y la apreciación al Dios que tú mismo aprecias y adoras. Dar con generosidad suele surtir este efecto, al igual que todas las formas de obediencia determinada y servicio a Dios que otros puedan ver en nosotros. Pablo se está esforzando como organizador, facilitador y correo de la colecta, pero no está buscando elogios para sí mismo. Lo que desea ver es una gratitud que glorifique a Dios, y por parte de todas las personas
en la situación. Escribiendo con el estilo ligeramente pomposo que refleja su conciencia de la sensibilidad extrema de la iniciativa motivadora que tiene a la mano, Pablo afirma en el capítulo 9, versos 11 al 13: por medio de nosotros, como proponentes y los que entregaban la ofrenda, la generosidad de ustedes, los corintios, resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos, los creyentes de Jerusalén, alabarán a Dios por la obediencia a la noticia de la necesidad comunicada por Pablo, con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Tomar en serio estas 4 actitudes sin duda nos transformará en dadores, incluso a los más tacaños. Las palabras finales de Pablo: gracias a Dios por su don inefable, verso 15 del capítulo 9, parecen referirse integralmente al regalo de Jesucristo de ser nuestro Salvador y de hacernos partícipes juntos con los corintios del proceso de reacción en cadena de la generosidad, la acción de gracias y la comunión que glorifica a Dios, y es en sí un privilegio enriquecedor del cual forma parte. ¿Con qué actitud deberían ofrendar los cristianos? Veamos las 5 cosas que Pablo dice al respecto. La primera: las ofrendas deberían ser voluntarias. Los que ofrendan no deben estar bajo presión ni dejarse llevar por la multitud a una acción precipitada y tal vez incluso reacia. Hay que darles espacio para pensar en lo que están haciendo, de manera que su acción exprese un juicio considerado de qué es lo que deberían hacer, y que al hacerlo están haciendo lo mejor que pueden en su situación particular para extender el reino de Dios, actuando de principio a fin por su propia voluntad. En el capítulo 9, verso 3 al 5, Pablo explica por qué envía a 3 colegas a Corinto antes que él, para que completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista cuando yo llegue, como una ofrenda generosa y no como una tacañería. La palabra griega para tacañería suele expresar ideas de una codicia activa y de obligar a las personas a donar lo que no quieren dar. Pablo no desea que nadie ofrende por obligación, solo porque el apóstol les está pidiendo dinero. Así que se propone negar cualquier sospecha de esta clase. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y nadie estará alegre si desea no tener que dar en primer lugar. 2. Las ofrendas deben darse con alegría. Dios ama al que da con alegría, nos dice el verso 7. ¿De dónde viene la alegría? El siguiente versículo responde a esta pregunta. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aquellos que dan tan generosamente como pueden, con el espíritu anclado en esta confianza respecto al futuro que Dios tiene para ellos, descubrirán cierta euforia y ligereza de espíritu en su interior al hacerlo. Y después reflexionarán en lo que hicieron. Su acción ha expresado tanto gratitud a Dios por su gracia hasta ahora como fe en su fidelidad para el futuro. Y no debemos sorprendernos cuando Dios mismo reconoce esto, sustentándolos con un corazón alegre que percibe su amor.
Creo que cualquier lector que haga este experimento por primera vez se sorprenderá al descubrir lo eufórica que puede ser esta alegría de dar voluntariamente. 3. Las ofrendas deben ser deliberadas. Es necesario planearlas y considerarlas bien, tomando en cuenta todas las obligaciones financieras que tenemos que cumplir. La generosidad abundante no debe perder de vista la realidad y volverse irresponsable. De la misma manera que no debería invocar la evasión de los fariseos que Jesús denunció en Marcos 7, 9 al 13. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que se da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene, escribe Pablo en 2 Corintios 8:12. La buena voluntad junto con el realismo es algo digno de elogiar. 4. Las ofrendas deben administrarse con sabiduría. La ansiedad de Pablo de que todo lo relacionado con la colecta sea y se perciba como legal y sensato para todas las partes involucradas, sin duda es sabia y prudente. También lo es el cuidado que tiene Pablo de garantizar que ni él, que ha ensalzado frente a los macedonios la voluntad de los corintios para contribuir, ni los corintios en sí pasen vergüenza ante los macedonios, quienes han dado con tanta libertad, y ahora descubran que los corintios no estaban listos después de todo. Pablo entiende lo que la comunión cristiana requiere de él y de todos, una cuestión relacional de 3 aspectos: confiar, que confíen en ti, y ser hallado digno de confianza. Por cierto, él es un ejemplo de estas cosas. 5. En la medida de lo posible, las ofrendas deben ser cooperativas. Las causas comunes, cuando las personas se agrupan para dar para un propósito específico, como la colecta de Pablo, el presupuesto de una iglesia local o un proyecto del vecindario, requieren que demos con generosidad según el principio de Pablo de partes equitativas. Equitativas no quiere decir que todos den el mismo monto, sino que todos estén igualmente comprometidos a dar todo lo que pueden y ayudarse unos a otros a alcanzar el objetivo. Capítulo 8, verso 10 al 15. Está comprobado que cuando se da según el principio de participación equitativa, entendido de esta manera, la comunión se profundiza de modo maravilloso. Deberíamos observar que Pablo desliza esta cuestión de la participación equitativa de manera delicada e indirecta, como quien va con pie de plomo. Probablemente esto se deba a que sabe que los corintios son conscientes, o pronto lo serán, de que lo que prometieron un año atrás era mucho más de lo que los macedonios, cuya generosidad Pablo se cansó de destacar. Se las arreglaron para juntar, y le genera mucha ansiedad que no surjan actitudes de rivalidad o superioridad en los corazones de los corintios, que los lleven a perder el entusiasmo por el proyecto como una iniciativa en pro de la comunión cristiana global. ¿Qué tiene que ver el dinero con la debilidad? Por último, en este capítulo hablamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con transitar por el camino de la debilidad? Que me atreví a identificar como la vida cristiana más auténtica, dice el escritor de este libro. Al principio de este capítulo vimos que la naturaleza humana caída le adjudica un valor exagerado e inapropiado al dinero, considerando nuestras inversiones y cuentas bancarias como la fuente suprema de seguridad, estatus, trascendencia, respeto e influencia en la sociedad. Pareciera que el mundo se percibe como un lugar donde los ricos son importantes y los pobres no, y muchos cristianos parecen haberse tragado esta visión. Así que, cuanto más prósperos se vuelven y más años van cumpliendo, más difícil les resulta considerar la posibilidad de corregir el riesgo, y humanamente hablando, claro que es un riesgo, de dar con generosidad
año a año a las causas cristianas. Es vergonzoso reconocer que cuanto más ricos se vuelven los cristianos, menos dan, pero es justamente lo que parece suceder en muchos casos. Sin embargo, la debilidad, la incapacidad de controlar finalmente nuestra situación de vida en lo que respecta a las relaciones, las circunstancias, las finanzas, la salud y más, a pesar de todo lo que puede hacer nuestra cultura terapéutica de hoy por nosotros, nos acompañará hasta que termine nuestra vida en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo vivió en pobreza todos los años de su ministerio, y después de ser despreciado y rechazado, como lo expresó Isaías, fue crucificado en debilidad. 2 Corintios 13:4. Esto nos habla sobre la clase de camino de vida que debemos estar preparados para transitar como discípulos. Pablo, al depender de Cristo resucitado, encontró fortaleza para vivir con la debilidad y nos muestra cómo hacer lo mismo. Pero nuestras debilidades no desaparecerán, así como las de él tampoco lo hicieron. Y si creemos que el dinero puede eliminarlas, en realidad las empeoramos al cautivar el autoengaño. La verdad que debemos enfrentar aquí es que somos llamados a aprender la habilidad de la administración piadosa del dinero y la generosidad cristiana sabia, tal como enseña Jesús y Pablo. Y deberíamos dar gracias por 2 Corintios 8 y 9, capítulos que nos permiten tomar impulso. Esperamos que este capítulo, que lo hemos dividido en 3 partes, le ayude a usted que escucha este podcast o que lo escuchará en su momento. Si usted es un cristiano que ha batallado con el dinero, es alguien como cristiano conocedor, pero que hasta hoy quizás ha sido un mal mayordomo, nuestro deseo es que en estos 3 capítulos compartidos usted pueda reconocer y volver a leer el libro de Corintios, la segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, donde él comparte esta palabra. Y de hoy en adelante, usted y yo podamos ser los mejores mayordomos de todas las finanzas que Dios nos da. Seamos dadores, alegres en todo lo que respecta a nuestra vida cristiana y como discípulos de Cristo. Oro por ti para que Dios te guíe, te bendiga y cada uno pueda poner en práctica la palabra de Dios. Bendecido día.